Bienvenidos, estimados, estimadas, a Coro Esenio. Hoy estamos aquí en Gnosis y vamos a ver un tema muy especial de esta Cámara Inicial Pública de Motivación Continua. Tenemos el Pensum Transformativo de Psicología Revolucionaria, cómo eliminar el ego. Un tema clave, trascendental para nosotros irnos virtualizando mediante la práctica de la meditación de muerte budista o meditación de virtualización que se la realiza día a día. Vamos a escucharle al maestro Samuel Ambeor, Kalki Buda Maitreya, avatara iniciador de la era acuariana, acerca de cómo es la muerte del ego y cómo nos asisten ya en otras dimensiones fuera del cuerpo físico los arcontes de la ley divina, también en cuanto a la desintegración del yo psicológico del ego. Escuchémosle al maestro un poquito. A mi divina madre Kundalini, que adoraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella, como no vaya a resultar en otro apartamento. Válgame Dios. Así estaba con la preocupación. Y la sensación era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Chakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad me condujo ante un gran palacio de karma. El salón de audiencia estaba lleno de gente. Algunos policías me acompañaban, señores de la ley. Dije, vaya, las que me metí yo por estar en estas cosas. Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diagramas que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición católica quemaba viva a la gente en las hogueras. Ya no me acordaba de semejantes diabluras de don Juan Tenorio y sus secuaces. Bien, leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones románticas, por cierto. Sí. Y entonces me condenó que a pena de muerte. Oh, la cosa está peor. Dije, ahora sí de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. Fue llama a un verdugo de la ley. De esos verdugos cósmicos, sé que habiendo ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será? Pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual por allá en la Edad Media. Y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero
sucede? Dice, el verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese y hacia la bestia. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia de cabeza se lanzaba al Tártarus, a los mundos infiernos. El guardián la había pasado al reino de Plutón para que allí se desintegrara. Claro que eres libre de semejante agregado psíquico interno. Prácticamente cómo es la desintegración del ego. Obviamente el maestro físicamente estaba realizando la meditación de muerte budista, la meditación de virtualización, y fue asistido por su Madre Divina Kundalini y las jerarquías superiores, logrando obviamente extraer su conciencia, su castidad, y luego vemos que las jerarquías superiores le asisten y ayudan para desintegrar totalmente ese ego o yo psicológico. Nosotros hemos creado a Posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, y de allí emergen 10.000 defectos psicológicos, pecados, egos, etc. Además de ello tenemos 3 furias que se relacionan con la mente terrena, deseo desenfrenado, mala voluntad, y 12 demonios más relacionados con los 12 trabajos de Hércules. Estos defectos psicológicos, egos y cabezas de legión lo hemos creado en un ciclo de 108 vidas y aprisionado nuestra alma, nuestra conciencia, y hoy estamos esclavos y presos del ego que hemos creado. Si nosotros queremos liberar el 97% de conciencia, o sea, autoliberarnos nosotros mismos de la esclavitud que uno mismo se ha gestado, entonces tenemos que practicar diariamente la meditación de muerte budista. En este mes de junio estamos todos los estudiantes en las cámaras, desde pública, primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, trabajando para desintegrar el yo de la vanidad, un ego que es parte de la cabeza de legión del orgullo, para ir adquiriendo humildad. Entonces la meditación de muerte budista se realiza, se relaja el cuerpo físico, la mente con koans, Gate, para sangate, bodhi, suaha. Las emociones, nos acordamos del ser de la Madre Divina, la energía crística universal, el divino Daimon, las jerarquías superiores de la ley divina, Padre Nui y sus 42 jerarcas de la ley, las energías de la Santísima Trinidad, Dios mismo. Conciliamos sueños sin dormirnos, los ojos siempre cerrados, y proseguimos con la concentración en la virtud que vamos a rescatar y el ego que vamos a desintegrar, que lo vamos a eliminar. Proseguimos a entrar en la meditación de muerte budista. Pasos: retrospección, descubrimiento, estudio y análisis del yo, comprensión. Allí nos arrepentimos de haber creado ese ego para extraer la conciencia y nos arrepentimos del mal causado a las demás personas en esta o en vidas pasadas. Después de rescatar la conciencia, obviamente el ego pasa a un enjuiciamiento ante los tribunales de la ley divina, como escuchamos allí, y proseguimos con la ejecución, pidiéndole al ser, al Cristo, a la Madre Divina, a las jerarquías superiores, nos ayuden en la desintegración del ego, el yo psicológico. Proseguimos con la virtualización, la virtud que hemos adquirido aquí y ahora, la aprendemos a manejar para no causar daño con esas virtudes a las demás personas, ni causarnos daño nosotros mismos, ni generarnos karmas o karmaduros por mal manejo de virtudes. Esto practicado en la noche, en la madrugada, en el día, entonces logramos, obviamente, la desintegración de ese ego y rescatar la virtud, practicado por un mes o 2. Y así proseguimos el siguiente mes con un siguiente ego, el siguiente con otro ego, y nos volvemos diestros en la desintegración de yoes psicológicos. Obviamente ya personas que están trabajando en meditaciones de muerte budista y el nacimiento y el sacrificio por la conciencia y la humanidad, ya 3 años, y están integrados en los pensums trientinos, ya pueden ir trabajando con cabezas de legión para avanzar
su iniciación más firmemente, pues están practicando ya los 3 factores de la revolución de la conciencia y ya están 3 años de práctica y meditación de muerte budista. En un principio, lógicamente, se comienza por egos pequeños, defectos pequeños, de una forma ordenada y organizada, como hemos visto, estimados, estimadas. Os invitamos a la praxis, para seguirnos todos virtualizando. Pasemos en este pensum de transformación a algo muy especial, como es crea tu nueva personalidad de humildad. En estos meses de junio y julio estamos todos trabajando en las cámaras para desintegrar la falsa personalidad de orgullo y crearnos una nueva personalidad de humildad, clave trascendental. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, primeramente tenemos que conocer qué es la falsa personalidad de orgullo, que es muy diferente a lo que es los yoes del orgullo y la cabeza de legión del orgullo. Ese es otro trabajo importante que se realiza con las meditaciones de muerte budista, como hemos visto. La desintegración de la falsa personalidad es diferente. En cuanto a que la falsa personalidad la hemos creado en esta vida. El ego lo traemos de vidas pasadas y nosotros también lo hemos creado. La falsa personalidad nos ha creado también el entorno con los ejemplos positivos o negativos, en este caso negativos, sobre actos de orgullo que hemos visto hacer en la casa, en la calle, en la sociedad en general. Entonces eso se va obviamente decodificando en los 5 centros de la máquina humana y de allí va obviamente ya manifestándose una falsa personalidad que es una energía y que esa energía circunda alrededor de nosotros y se va creando una falsa personalidad de orgullo. A su vez también se relaciona con los genes. Obviamente nuestros seres queridos también han tenido su personalidad falsa o positiva, entonces ese carácter hereditario de ellos también se va decodificando en los genes y por medio del esperma y óvulo, pues ya tenemos ciertas características dirigidas en cuanto a personalidad. Y si han tenido una personalidad, por ejemplo, marcada de orgullo, obviamente nosotros también ya tenemos aquello marcado. Otro aspecto es nuestros egos, defectos de orgullo, que cada quien hemos creado la cabeza de legión con unos 2000 o 1500 yoes de orgullo, yoes de vanidad, yoes de complejos de superioridad, de inferioridad, de grandeza, yoes de resentimientos, de venganzas mística, de la personalidad, por ejemplo, el entorno que nos da las demás personas. Entonces las demás personas también tenemos el ego, tenemos la falsa personalidad de orgullo y esos ejemplos impregnamos a las nuevas personas, por ejemplo a los niños y niñas, y a su vez ellos también ya van creando una falsa personalidad orgullosa, una falsa personalidad vanidosa, una falsa personalidad de complejos de superioridad e inferioridad, de grandeza, de racismos, una falsa personalidad de resentimientos, venganzas, amores propios, yoes quejumbrosos, yoes de capricho, falsa personalidad de todo aquello. Entonces el ego de las personas que tenemos impregna a todo niño o niña de una terrible falsa personalidad de orgullo. Entonces es importante comprender esto. Ya cuando tenemos claro cómo se va formando, creando la falsa personalidad, entonces nos vamos a dedicar a desintegrarla. Ahora, ¿cómo se desintegra? Con la meditación de formateo. Para toda meditación, primero relajamos el cuerpo físico, la mente, las emociones. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno, Madre Divina, a la energía crística universal, las energías del Divino Daimón. Conciliamos sueños sin dormirnos, la meditación siempre se hace con ojos cerrados. Y luego nos vamos a concentrar, por ejemplo, en crearnos una nueva personalidad de humildad, desintegrando la falsa personalidad de orgullos. Comienza la meditación. Realizamos una retrospección de los primeros años de vida, los 7 primeros años de vida,
y también revisamos cómo eran nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, porque en la parte genética ya vimos que está también esos caracteres hereditarios de la falsa personalidad. A su vez también vamos analizando las personas que nos rodeaban en esos 7 primeros años de vida y vamos a ver directamente qué ejemplos negativos de orgullo nos impregnaron en la personalidad desde pequeños. Entonces allí analizábamos cómo aquellas personas hablaban, vivían, qué actitudes tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros eso lo vamos haciendo en la meditación. Siguiente paso, obviamente con la comprensión, la ayuda del ser, de la Madre Divina, ya ubicamos todos esos falsos odres, falsos conceptos, falsos patrones que están grabados en los 5 centros de la máquina humana: centro intelectual, centro motriz, emocional, instintivo, sexual. En esos centros está grabado, y acordémonos que cada uno de estos centros tiene también su parte intelectual, emocional, instintiva, sexual, motriz, dentro de cada uno de los mismos centros. Entonces allí se ha decodificado todas esas falsedades y producto de eso hemos creado falsos conceptos e ideas, y obviamente eso vamos impregnando a la falsa personalidad orgullosa que hemos creado desde la infancia. En meditación comprendemos todo aquello y pedimos al ser, a la Madre Divina, nos ayuden a desintegrar todas aquellas falsedades que están grabadas en los 5 centros de la máquina humana. Mantra S. Y proseguimos con lo que es la autoprogramación conscientiva de una nueva personalidad de humildad. Entonces allí nosotros vamos a ir tomando ejemplos muy positivos de la Biblia, por ejemplo, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, el libro tibetano de los muertos, libro egipcio de los muertos, la tabla de Esmeraldas de Hermes Trismegisto, el Kybalión, obras, obviamente, el maestro Samuel Ambeor, Lakshmi de Jesucristo, resurrectos. Tomamos los ejemplos en lo más alto de la iniciación de ellos, cuando ya han eliminado sus egos y sus falsas personalidades también. A su vez tomamos ejemplos de los dioses diosas, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Osiris, Ra, Horus, Tum, Jehová o Jehová, Quetzalcóatl, Mancocapa, Kalishwanga, etc., en lo más exaltado de la perfección de aquellos dioses. Y en el más sabio manejo de inteligencia de sus virtudes, tomamos ejemplos de humildad para ir impregnando a nuestra nueva personalidad que estamos allí autoprogramándonos en los 5 centros de la máquina humana en meditación. Logrado aquello, lógicamente se va impregnando nuevos patrones conscientivos, un nuevo vino de sabiduría universal dentro de esos 5 centros de la máquina humana. Y eso lo realizamos 1 hora en la noche, lo realizamos 1 hora en la mañana, 1 hora en el día que se tenga tiempo. Al ir haciendo esto, estimados, estimadas, al ir haciendo esto, entonces, ¿qué va a acontecer? Se va a lograr establecer nuevos patrones conscientivos dentro de estos 5 centros de la máquina humana, y obviamente después ya de estas meditaciones, por ejemplo en este mes de junio y julio, todos trabajando, los estudiantes concentrados en crearnos esa nueva personalidad de humildad, pero desintegrando la falsa de orgullo. Entonces, hecho estas prácticas 1 hora en la noche, en la madrugada y en la tarde, obviamente ya se impregna dentro de nosotros esos nuevos patrones cognitivos, ya hemos sacado todos esos negativos que hemos visto, y así vamos a emerger con una nueva personalidad de humildad. A su vez, en la vida ya, en el diario vivir, en la casa, en la calle, en el trabajo, tenemos que ir reeducando el cuerpo físico, irlo dominando conscientemente y obviamente corrigiendo ciertas actitudes, como por ejemplo, imagínate que llegabas a la casa pateando al perro, ahora vas a cambiar esa actitud ya en la parte física tridimensional, vamos a llegar a la casa saludándole al perro, ¿te das cuenta? Si la persona, por ejemplo, botaba las medias, cuando se las sacaba,
Obviamente ahora va a sacarse decorosamente y va a sentarlas cómoda en un lugar especial con una actitud correcta. Entonces vamos a ir reeducando el cuerpo físico, vamos a ir reeducando la forma de hablar, de mirar, de movernos, de caminar. Eso ya en el aspecto físico tridimensional y nos va a ayudar muchísimo la clave sol, sujeto, objeto, lugar. Sujeto, recuerdo decir, objeto, la autoobservación interna de los 5 centros de la máquina humana, cómo está ubicado tu cuerpo, cómo estás hablando, cómo estás sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente el lugar, la observación dirigida, observando a los 4 puntos cardinales, arriba, abajo, a todos los puntos cardinales, todos los mínimos detalles de los lugares donde estemos. Entonces, logrado esto, emergemos como con una nueva personalidad de humildad, clave trascendental. Si hay preguntas acerca de lo que hemos visto, pues adelante, estimados, estimadas. Y vamos a pasar, obviamente, a la práctica de la meditación de formateo y creación de una nueva personalidad. Vamos a irnos ubicando cómodamente. ¿Dónde estamos? Y vamos a proseguir la práctica. Cerramos nuestros ojos, ubicamos el cuerpo cómodamente. Relajamos el cuerpo. Mantra Ham Sa. Ham, a lo que inhalamos por nariz, lo hacemos mentalmente. Y Sa al exhalar. Ojos cerrados. Allí nos vamos todos ubicando. Ponernos ahí cómodamente, ojos cerrados. Hamsa. Inhalamos. Profundo Ham. Cerramos los ojos para lograr una concentración. Bien, ahora vamos a relajar la mente. Hacemos un koan. Seguimos. Gate, gate, parashangate, bodhi, swaha. Gate, gate, parashangate, bodhi, swaha. Bien, vamos a relajar las emociones. La mente está en paz y en armonía aquí. Relajamos las emociones. Decimos todos, estamos en armonía con la vida. Estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Nos concentramos en nuestro ser, Madre Divina, la energía crística universal, las energías del Divino Daimon, las energías de las fuerzas del Padre, Hijo, Espíritu Santo, la energía protónica, neutrónica, electrónica. Nos concentramos en el Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley divina. Mantra, seguimos. Omnis Haum íntimo, Omnis Haum íntimo, Omnis Haum íntimo. Ojos siempre cerrados para lograr la concentración y conciliando un poquito de sueño sin dormirnos. Omnis Haum íntimo, Omnis Haum íntimo. Cristo, Cristo, Ram y O. Ram y O. Asilus, Asilus, Asilus. Conciliamos sueño. Y ahora sí nos vamos a concentrar en crearnos una nueva personalidad de humildad, desintegrando la falsa personalidad de orgullos. Estimados, estimadas, recién entramos en meditación de formateo. Vamos a hacer una retrospección, bien concentrados allí, revisando los primeros años de la niñez, viendo allí en esa pantalla de clarividencia como en televisión interna, todos aquellos ejemplos de orgullo, vanidad, yoes de racismo,
complejos de superioridad e inferioridad, yoes de desobediencias, caprichos, que el entorno con su ego o sus falsas personalidades también de lo mismo nos han impregnado en nosotros con su ejemplo, en ese caso negativo, y de parte de eso hemos creado una falsa personalidad. Revisamos también allí aquellos patrones genéticos, es decir, vamos revisando cómo eran nuestros seres queridos, padres y también pues los padres de ellos, o sea, abuelos, bisabuelos, etcétera, en cuanto a qué tipo de personalidad tenían, una de humildad o de orgullo, porque de eso estamos también ya hechos por la parte genética en cuanto al esperma y el óvulo, como hemos visto. Y revisamos también qué egos de orgullo y cabeza de legión del orgullo hemos creado, con lo cual también hemos impregnado una falsa personalidad en nosotros. Vamos revisando todos esos falsos patrones, falsos conceptos que están grabados en los 5 centros de la máquina humana. Proseguimos. Bien, ahora continuamos, ya hemos detectado esos falsos patrones en los 5 centros de la máquina humana. Vamos ahora a pedir a las jerarquías que hemos nombrado, a nuestro ser, Madre Divina, la energía crística universal, las energías del Divino Daimon, la Ley Divina, nos desintegren todos esos falsos sellos, falsos patrones que están ubicados en los 5 centros de la máquina humana. Esos falsos patrones de orgullo, falsos conceptos, falsas ideas, producto de la impregnación del ego y falsa personalidad de las demás personas y de nosotros también con el ego que hemos creado, y que de todo eso se ha impregnado y se ha formado una terrible falsa personalidad, pero que está decodificada en esos 5 centros de la máquina humana, todo aquello, y de eso se manifiesta ya en cuanto a una energía falsa de orgullos y todos sus derivados. Falsas personalidades de orgullos. Pedimos que sea desintegrado todo aquello. Mantra S. Ya desintegrado todos esos sobres viejos, esos falsos conceptos, falsas ideas y falsas personalidades orgullosas. Ahora vamos a autoprogramarnos una nueva personalidad de humildad. Tomemos ejemplos de los dioses, diosas más exaltados en lo más alto de su perfección en cuanto a virtudes y leyes. Tomemos ejemplos de todos ellos, ellas, para crearnos una nueva personalidad de humildad. Primero tenemos que decodificar en los 5 centros de la máquina humana: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, todos estos nuevos patrones conscientivos. Y para ello tomamos ejemplos reales de aquellos que han obrado con humildad y sabio manejo de la virtud de la humildad. Podemos tomar ejemplos allí de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco Caluchuanga, Jehová, Allah o Jehová. Podemos tomar ejemplos también ya del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, en cuanto a ejemplos de humildad. De la Madre Virgen Naturaleza Superior, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Revisemos allí libros de Corán, Mahabharata, Biblia, la Tabla de Esmeralda, el Kybalión, obras del Maestro Samuel Ambeor, Lakshmi o Jesucristo, en lo más exaltado de aquellos seres
que han esculpido aquellas obras y tomamos ejemplos de humildad, lo más sabio e inteligente el manejo de virtud de esa virtud, y de eso vamos autoprogramándonos conscientivamente. Proseguimos. Bien, agradecemos a las jerarquías que nos han asistido y realizamos el mantra Aum. Y abrimos nuestros ojos. Bien, esta es la meditación de formateo que nos va a permitir que desintegrar la falsa personalidad y crearnos una nueva personalidad, porque vamos sacando esos falsos odres y pues estableciendo patrones conscientivos. Hay que practicar esto, obviamente, en todos estos meses de junio y julio, para ver los resultados. Y la otra que vemos importante, ir reeducando el cuerpo físico en cuanto a actitudes, que tenemos que ir impregnando actitudes de humildad en el cuerpo físico. El coro de seños es un coro especial de grabados, escultura, de gnosis arte, que nos permite, por ejemplo, una persona se muere. Lo más higiénico es la cromación de ese cuerpo físico. Ya cromado quedarán cenizas. Es muy de ayuda también para el que ocupaba ese cuerpo físico. Por ejemplo, en los cementerios, mientras los cuerpos están en proceso de putrefacción, a su vez hay fantasmas, porque la falsa personalidad se transforma ya en fantasmas si uno no lo ha eliminado aquí ahora, y obviamente allí cunden ciertas cuestiones de brujerías, magia negra y un montón de cuestiones negativas, entidades tenebrosas también que están en el aspecto astral de ese lugar, que a los ojos no se lo ve sino con la clarividencia. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien muere, obviamente el que muere es el cuerpo físico, va a un cuerpo vital y va la falsa personalidad que se transforma en fantasma. La alma, que se podría decir, del que ocupaba ese cuerpo físico, va a dar cuentas en los mundos superiores, en los cielos, y hasta que le dé un nuevo cuerpo físico siente una afinidad a su casa-cuerpo que tenía, pues ahí vivía cuántos años. Entonces vuelve al panteón y ve tremendo espectro allí. Sufren las almas, por eso dice que hay que orar por las almas. Si se croma el cuerpo físico, uno es más higiénico. De los panteones, mientras que llueve, el sol calienta, emergen unas epidemias terribles por medio de esas vaporizaciones que va dañando a las personas en las ciudades. Entonces, si se croma el cuerpo físico, es mucho más higiénico. Se ama al ser querido que estaba dentro de ese cuerpo. Bueno, se pueden tomar esas cenizas, parte de ellas o todas, se las mezcla con yeso, se las mezcla con cemento, se las mezcla con todo aquello y se hace una escultura del ser querido que falleció. Y aquello se lo tiene en casa, en un lugar especial, para hacer oraciones y que los seres queridos también lleguen a hacer esas oraciones cuando ellos quieran, por ejemplo, el Día de los Difuntos, 2-3 de noviembre, ¿no? Sí. Entonces allí se les ora a esas conciencias, pero también se comprende que mientras ya dieron cuenta en los mundos superiores de los actos que fueron haciendo acá, les darán ya inmediatamente otro cuerpo físico para que nazcan de nuevo. O podrían dar unas vacaciones en los cielos si se han portado súper bien acá, han logrado llegar a la santidad. O en otro caso, si han terminado un ciclo de 108 vidas, pues estarán en la involución. Como nos enseña el maestro Samuel Aumbeor en el libro Si hay infierno, si hay diablo y karma. Hay que comprender aquello también. Entonces, esa escultura que tenemos en casa de ese ser querido, obviamente es mucho más higiénico. En vez de estar teniendo huesos de muertos en la casa, que eso acarrea al fantasma y un montón de cuestiones y trae enfermedades a esa casa, a esos familiares y todo aquello. Bien, en coro de seños también pues tenemos esculturas para ir haciendo de los dioses diosas, el dios Samael Ambeor, Lakshmi Jesucristo, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, esculturas para que vayan emergiendo en las ciudades, en lugares especiales, y para ellos el coro de seños.
Obviamente estas esculturas se hace una consagración con rito y ayuda a los dioses del fuego, tierra, agua y éter para que se impregnen de una energía poderosísima. Otra, podemos tomar esas cenizas del ser querido que ha fallecido y hacemos un cuadro en alto relieve de un paisaje hermoso con aquel ser querido allí también, pues lo adecuamos artísticamente. Otra opción, se pueden tomar esas cenizas y se siembra un árbol en un lugar especial de la familia, donde ahí se recuerda a esa chispa divina, esa conciencia alma del ser querido. Entonces en Coro Esenios pues también nos dedicamos a lo que es la arquitectura, a hacer nuevos tipos de casa. Por ejemplo, una persona tiene tierras en un bosque. El común, ¿qué hace? Tala los árboles, los saca de raíz, los bota, los echa, y luego cava hoyos para plantar palos de madera. Lógicamente que esa es la dormidera de conciencia. Entonces, mediante el Coro Esenios nos despertamos. ¿Qué vamos a hacer? Algo muy importante. Vamos a pedir permiso a la Madre Virgen Naturaleza. Vamos a hacer elementoterapia a esos árboles y los vamos a talar a la altura que queremos construir la casa. O sea, si quieres hacerte una casa de unos 3 metros, se corta el árbol a la altura de 3 metros y jamás se corta la base, o sea, queda impregnado con raíces hacia la madre tierra, ya está la base. ¿Se entendió el ejemplo? Entonces en la parte de arriba obviamente se corta y con las mismas maderas ya se va ubicando en los techos y ya quedan bases sólidas que incluso son bases antiterremotos porque están impregnadas a una profundidad de la tierra muy honda, por ejemplo un árbol de eucalipto. Y obviamente cuidamos ese árbol porque ese árbol va a volver a retoñar con hojas naturales y esa nos va a servir hasta para medicina, salud. Entonces, si se entiende esto, queda el árbol intacto, y se lo corta obviamente a los 3 metros, o si quieres hacerte una casa de 6 metros o una casa de 10 metros con unos cuantos pisos, se irá ya construyendo sobre el árbol aquella construcción. Pero lo importante es que las bases quedan sólidas porque obviamente queda sembrado el árbol en tierra y se lo va cuidando, se lo va cuidando. Bueno, eso ya veremos en otro tema más profundamente, pero es clave trascendental. Entonces allí en el mismo bosque ya tenemos absolutamente toda la riqueza que nos da la Madre Virgen Naturaleza para hacer una casa ecológica con estas circunstancias. Además de eso tenemos más madera para ir haciendo las paredes y obviamente barro, pero hecho de una forma muy artística que quede muy elegante, muy impresionante. Obviamente el techo ya con maderas y ponemos zinc o otro tipo de techo y sobre eso podemos ir ubicando allí pajas, otro tipo de techo más natural sobre el otro techo y así tenemos una casa impresionante en un bosque. En un mes ya está listo y económicamente porque lo que vamos a gastar es en ciertos materiales como clavos y un montón de detalles más y ya tenemos la casa. Impresionante, ya eso vemos en Coro Esenios. Atentamente, la capital matriz del Gnosticismo Universal, la Academia Novicial Superior Samuel Ambror de Santa Ana Santa Marta, la Academia Laxmi de Moda de esta ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta y obviamente el Coro Esenios. Switcher instructor. Paz sin beneficiar, estimados, estimadas.